el espíritu siempre escuchará de una manera correcta la voz de Dios y para una mayor revelación. Y la situación aquí, la pregunta es aquí, ¿por qué la palabra vino en forma de trompeta o como una trompeta, dice la Escritura? Entonces vemos ahí este punto. ¿Cómo escuchó la palabra? El oír de la palabra. Hablemos un momento acerca de cómo escuchó la palabra. Dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Okay? Sus oídos entonces fueron tocados con este sonido. Y vamos a ver entonces que la trompeta fue utilizada en diferentes partes en la Escritura precisamente para tocar este sentido del creyente. Así que la palabra vino en voz de trompeta o como voz de trompeta porque tenía que afectar el oído interno del escucha. Entonces entendemos aquí, voy a mencionar 4 tipos de sonido que escuchó el pueblo de Israel en el monte Sinaí, porque esto nos da una ayuda y nos va a enseñar por qué Juan tuvo que escucharla de esta manera, ¿no? Muy bien, los pequeños detalles en la palabra de Dios son muy significativos. Deben tener un gran valor para nosotros porque vamos a obtener mayor revelación si nosotros cuidamos de sus detalles. Así que tenemos el sonido de la palabra, la plenitud de la palabra, 2, 3, el mandamiento de la palabra y la responsabilidad de la palabra. Pero en relación al sonido de la palabra, la Biblia es su propio intérprete. Nosotros podemos encontrar la explicación de la trompeta escondida ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, en el cumplimiento, porque la palabra de Dios en su totalidad es de inspiración divina. En este caso vamos a usar 4 ejemplos en el monte Sinaí, cuando ellos tuvieron la recepción de la palabra como trompeta o bocina en el monte Sinaí. Entonces, primeramente, la trompeta sonando largamente. Luego 2, la trompeta sonando muy fuerte. Luego 3, el sonido de la trompeta. Y 4, la trompeta esforzándose en extremo. Así que, antes que nada, déjenme decirles que la palabra trompeta o bocina aquí es la traducción de la palabra hebrea shofar. Lo entendemos de alguna manera que cuando la Biblia está hablando de que la voz de la palabra venía como de trompeta o bocina, entendemos claramente que está refiriéndose al sonido del shofar, porque eso es lo que dice en hebreo. Y el shofar es muy importante, es muy significativo para el pueblo de Dios. Entonces, la voz de la palabra es el shofar espiritual. La voz o el sonido de la palabra es el mismo aliento de Dios. Es lo que le da la vida a lo que se dice. Entonces, la voz, en otras palabras, es lo que da vida a las palabras. Yo puedo decir lo mismo con diferente voz, pero el oyente puede recibir lo que digo de acuerdo a la voz o a la vida que pongo en lo que digo. Muy bien. Entonces, primeramente la trompeta sonando largamente. Éxodo 19, 12 y 13 dice lo siguiente. Dice, y señalarás el término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis a su término. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No le tocará mano, mas será apedreado o aseteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Y luego fíjense, dice, en habiendo sonado largamente la bocina, subirán al monte. Y hay una razón por la cual en este punto el Señor hizo que la bocina sonara largamente. Sabemos que Dios utilizó estos sonidos para darle al pueblo de Israel tanto la ley oral como la ley escrita. La ley oral que fue escuchada en el monte Sinaí, y luego la ley escrita que Dios escribió en tablas de piedra. Hace un par de semanas les estaba hablando un poquito acerca de la importancia de la palabra escrita, y ahorita estamos hablando de este lado de la palabra viviente. Muy bien. Así es que Moisés es invitado a subir al monte Sinaí, para que el Señor pudiera hablar con él y entonces darle los mandamientos al pueblo y también la revelación del tabernáculo, del santuario. El pueblo se había santificado adecuadamente, se había preparado para encontrarse con Dios, y el sonido de la trompeta era la señal para que se acercaran a la parte más baja del monte. Si se hubieran acercado un poquito más, habrían muerto. El Señor les puso un término ahí. Muy bien. Entonces el sonido de la trompeta aquí simboliza la voz de la palabra de Dios. Así que Israel fue llamado a acercarse al pie de la montaña porque Dios estaba a punto de darles su ley. Cuando Dios nos habla a nosotros, también necesitamos acercarnos asumiendo la posición apropiada de humildad a sus pies. Entonces el propósito de este primer sonido largo
era para tocar al pueblo y producir en ellos la actitud correcta de venir. Entonces, si nosotros queremos recibir la palabra, tenemos que venir a sus pies, como un discípulo. El discípulo es aquel que aprende a los pies del maestro. Y si venimos con esta actitud, tengamos por seguro que podremos recibir del Señor una mayor revelación. Así que no podemos ser atrevidos, orgullosos y sin respeto cuando entramos a su presencia. Así que entonces el propósito de aquí es que Israel tomara la posición correcta de humildad al pie del monte, no más. Cuán importante es que estemos en el lugar donde podamos oír la voz de Dios cuando Él habla. Para escuchar la voz de Dios necesitamos entonces la actitud correcta, la posición correcta, o sea, de humildad, y el temor reverente. Recordemos, mucha gente realmente no sabe escuchar, y en este punto Dios manda la trompeta con su palabra para que nosotros aprendamos a oír la voz de Dios, que tengamos el tiempo, que formemos este hábito en nosotros para escuchar. En cuántas ocasiones nosotros le decimos: Señor, siento que no me escuchas, y muchas veces oramos: escúchame, Señor, escúchame. Pero no siempre oramos para que nosotros escuchemos la voz de Dios. Y en este punto lo que hace el sonido de la trompeta es abrir nuestro oído de una manera para que podamos recibir la voz de Dios. En el caso de Juan entendemos que siendo un hombre tan preparado, un hombre tan espiritual, sin embargo tenía todavía que ser tocado en su oído para escuchar una mayor revelación, y también tenía que ser tocado en su vista para tener una visión del verbo viviente, del verbo resucitado, como le fue manifestado allí. Cuán importante entonces es que nosotros permitamos este estruendo. Miren, el estruendo de las cosas del mundo, sus muchas voces llenan nuestros oídos, haciendo muchas veces difícil escuchar la voz de Dios. Pero Dios quiere que le escuchemos. Él está ansioso por hablarnos. Así que debemos prestar nuestros oídos si queremos oír su palabra. A los cristianos necesitamos un poco de soledad, salir del tumulto, estar a solas con Él, separarnos un poquito de las muchas cosas que nos atan para poder escuchar su voz. Así que la trompeta sonó largamente. Simplemente entiendan esto: un prolongado, largo sonido. Y esto nos enseña sobre la paciencia, cuán longánime es Dios, cuántas veces nos ha hablado y nos habla, y ese sonido es prolongado en un esfuerzo para poder captar los oídos del hombre. Por eso la trompeta sonó de una manera larga, y así Dios nos habla de una manera paciente y larga para que nosotros logremos escuchar su voz. Estamos analizando un poquito cómo la recepción del apóstol Juan cuando estuvo en la isla de Patmos, en relación a cómo el Señor le reveló la palabra, cómo la recibió él y por qué Dios tuvo que mostrársela de esta manera. Vimos entonces que dice que él estaba en el día del Señor allí buscando a Dios cuando escuchó la voz como el sonido de una trompeta. ¿Por qué Dios tuvo que manifestarle a él de esta manera? Y estamos aprendiendo que podemos ir a otras partes de la Escritura para que nosotros podamos encontrar la respuesta, porque la palabra de Dios es su propio comentario. Lo que Dios nos dice en un lugar está en otro lugar también, porque la palabra de Dios es la dictó una mismamente con inspiración divina. Entonces Dios tiene la respuesta en otra parte de la Biblia. Entonces fuimos al monte Sinaí cuando el pueblo de Israel también recibió la palabra, la ley en ese lugar. Y vimos cómo el Señor, para preparar al pueblo, también hizo acompañar la palabra con el sonido de la trompeta. Y les dije que en hebreo esta palabra, trompeta o bocina, es shofar. Así que Dios vino. Y entendemos entonces que el shofar es la voz de la palabra. La Escritura nos enseña, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 6:4, donde dice que el Señor, Jesucristo, vendrá, y dice que Él vendrá, y también habla que vendrá con voz de trompeta, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Dice así, exactamente dice que el Señor mismo vendrá con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y se refiere precisamente al shofar, que es la voz de la palabra. Muy bien, regresando entonces. Dice que la trompeta entonces en primer lugar sonó largamente, y les dije que la aplicación para nosotros, pues, y tanto para el pueblo de Israel como para nosotros, también para el apóstol, es que tomemos la posición correcta para la recepción de una mayor revelación de la palabra. Entonces,
Y luego vimos que Dios cuando nos habla es así, es longánime, es paciente, y cuando Él está hablando y nosotros no escuchamos su voz, Él sigue hablando y hace sonar largamente el sonido de ese shofar para que nosotros en un momento permitamos abrir nuestro oído y podamos escuchar su voz. Muy bien, luego la trompeta sonando muy fuerte, Éxodo 19:16, esta es la segunda manera como el Señor lo utilizó. Y este sonar fuerte abre nuestros oídos. Dice, y aconteció el tercer día, cuando vino en la mañana, que vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y estremecióse el pueblo que estaba en el real. Truenos, relámpagos, nube espesa, toda suerte de cosas espectaculares estaban sucediendo sobre el monte Sinaí. Sin embargo, por y encima de todo esto, la voz de la trompeta, dice, sonaba extremadamente fuerte. Con razón ellos temblaron, y nosotros también debiéramos temblar, o sea que esto debe producir en nosotros este temor profundo. Cuando la voz de nuestro Dios suena como trompeta que toca extremadamente fuerte, debiéramos estar más cerca de Él con temor y temblor reverente, para no perder ni una de sus palabras. Debemos abrir nuestro oído y prestarlo para recibir lo que el Señor tiene que decirnos. Saben que Dios nos habla cada día, de diferentes maneras. Y muchas veces nosotros no escuchamos la voz de Dios, ni el sonido de su voz. Si venimos de una manera presuntuosa, estaremos muchas veces tan llenos con el sentido de nuestra gran propia importancia que podemos perder el significado de lo que Él está diciéndonos. Pero por otro lado, si venimos en humildad y con un sentido de asombro reverente, nuestros oídos espirituales serán abiertos para oírlo hablar. Así que este toque fue para que tuvieran un temor santo y para que sus oídos estuvieran abiertos y pudieran escuchar la voz de Dios. Así que Moisés relata otra vez la historia en Deuteronomio 4:33 y dice así: ¿Ha oído pueblo la voz de Dios que hablase de en medio del fuego como tú la has oído y vivido? Qué tremendo, el pueblo de Israel. Tantas quejas que tuvo hacia Dios porque lo sacó al desierto. El Señor nos sacaste este desierto para matarnos. Que nuestros ojos solamente ven maná y nuestra alma se seca. ¿Por qué no mejor morimos en Egipto, etcétera? Perdón, ¿por qué no morimos en Egipto, etcétera? Sin embargo, Dios no los sacó al desierto para matarlos. Los sacó a un lugar de soledad para poderse manifestar a ellos, donde Él pudiera hablar con ellos, donde pudiera darles la revelación del tabernáculo. En ese lugar se manifestó la gloria de Dios. Y entonces aquí les recuerda a Moisés: ningún pueblo jamás ha oído la voz de Dios como la escuchó, ni siquiera todo el pueblo de Israel, sino la generación de ese pueblo en ese momento. Cuán privilegiada fue la nación de Israel. La voz de la trompeta se esforzaba en extremo, y el pueblo se acercó temblando, y escucharon la palabra aquel día. Así que, en este punto, la razón por la cual Dios lo hizo fue para abrir los oídos y preparar los oídos de este pueblo. Y en relación al tercer punto es el sonido de la trompeta. ¿Qué hace? Nos hace reverentemente temerosos. Éxodo 20:18 dice: todo el pueblo consideraba las voces y las llamas y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndole el pueblo temblaron y pusiéronse de lejos. Dios estaba en medio de ellos. Vieron el ruido de la trompeta, los truenos, los relámpagos, la montaña que humeaba, y entonces se retiraron y se pusieron de lejos. Muchas veces nosotros tenemos que dejar pendiente porciones de la palabra de Dios porque son un misterio oculto. Muchas veces por este mismo temor, tal vez estemos mal motivados buscando conocimiento por curiosidad o para exaltación propia. En algunas otras ocasiones, Dios ve la falta de la voluntad de nuestro propio corazón para prestar atención a la palabra de Dios. Porque cuando prestamos atención a la palabra de Dios, también tenemos que permitir que Él corrija el error que nos está señalando en ese punto. Pero, o puede ser que no sea el tiempo que nosotros podamos recibir la revelación de esa verdad en particular, como quiera que sea. No hablo acerca de leer la palabra de Dios, porque esto debiéramos hacerlo todo el tiempo, y de hecho, pues como creyentes leemos la palabra de Dios, la amamos. No, yo me refiero a las veces cuando estamos buscando una manera más profunda. Cuando estamos buscando y la revelación está cerrada, tenemos que esperar pacientemente, tenemos que tomar
este temor reverente, esperar en el momento que Dios nos la va a revelar. Pero lo cierto es una cosa, en el tiempo de Él nos va a revelar la verdad que nosotros estamos buscando. Y luego la trompeta esforzándose en extremo. Esto se encuentra en Éxodo 19:19. Dice así: y el sonido de la bocina iba esforzándose en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía en voz. ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo aquí cuando el sonido de la bocina se iba esforzando en extremo? Bueno, primero, la trompeta sonó largamente, haciendo un repaso rápido, llevando a los hijos de Israel a la posición adecuada, que es la de humildad al pie del monte. Segundo, el sonido de la trompeta siguió esforzándose en extremo, haciendo que ellos temblaran y abrieran sus oídos. Tercero, oír el sonido de la trompeta hizo que el pueblo se pusiera de lejos en reverencia y respeto a la palabra de Dios para esperar direcciones posteriores. Y finalmente este cuarto sonido de la trompeta, que se hizo extremadamente fuerte, entonces la razón fue para que Moisés se preparara a conversar con Dios. Lo que significa es que este cuarto sonido de la trompeta toca nuestra lengua para que podamos hablar con Dios. Desata de alguna manera esta incapacidad de expresarnos con Él. ¿Cómo necesitamos oír el sonido de la trompeta sonando fuerte y más fuerte en nuestros oídos y en nuestros corazones? Porque aquí pues probablemente no hayamos escuchado la voz de Dios de una manera audible, pero sí en nuestros corazones, en nuestras conciencias. ¿Cuántas veces el Señor está llamando fuerte, fuerte, fuerte? Hasta que finalmente ponemos atención y nos ponemos a escuchar por encima de cualquier otra cosa. El estar consciente de su voz hará que todas las otras voces pierdan el efecto que tienen sobre nosotros. Y entonces el Señor va a soltar nuestras lenguas para que podamos hablar con Él. Porque orar significa platicar con Dios. No solo es que nosotros hablemos, pero también escucharlo. Platicar con Dios es comunicación. Luego, Él nos va a invitar a subir más alto como lo hizo con Moisés. Muy bien, ya hubo una preparación. Ahora, sube al monte. Estas experiencias de montaña nos llevan a un compañerismo más cercano con Él y abren el camino para revelaciones más grandes de su palabra. Ahora entendemos un poco el por qué la palabra vino como una trompeta al apóstol Juan cuando estaba en la isla de Patmos, porque estaba también haciendo en él este mismo efecto y esta misma preparación, porque no solamente él iba a recibir la revelación, la exaltación del verbo, sino que también la iba a compartir, y en la forma como él fuera impactado es la forma como él la iba a transmitir a las iglesias, primeramente a las 7 iglesias y después a todo el resto de creyentes a través de las edades futuras, de las edades venideras, de las cuales nosotros formamos parte. Bien, entonces era necesario que el apóstol Juan estuviera en la posición adecuada también de humildad, aunque la tenía, una posición más profunda, que tuviera también un profundo mayor temor reverente, que a su vez abriría los oídos de él, lo prepararía para escuchar una palabra que todavía no había escuchado, y después que también soltaría su lengua para hablar o predicarla. Así es que su experiencia con la trompeta de la palabra no únicamente le hizo volverse, pero pronto cayó postrado como muerto, dice, y cuando lo vi caí como muerto, dice así, ante los pies del Cristo exaltado. Entendemos una cosa más, el apóstol Juan conocía perfectamente bien a Jesús. Fue el apóstol que se recostó en el pecho de Jesús. Déjenme decir rápidamente algo. Jesucristo llamó 12 discípulos, y de esos 12 él llamó 3 en forma especial, y los llamaba continuamente cuando había alguna cosa especial. Los llamó a Getsemaní, al monte de la transfiguración, pero de esos 3 había solamente uno que se recostaba en el pecho de Jesús, y este fue el apóstol Juan. Así que él tenía un conocimiento profundo de Jesucristo. Además, el apóstol Juan, como fue llamado el apóstol del amor, había desarrollado esta capacidad en él. Sin embargo, él nunca había visto la revelación del Cristo resucitado, el aspecto resucitado, y dice que cuando él le escuchó y le vio, cayó como muerto a sus pies. Pero entonces el Señor tenía que prepararlo para esta nueva dimensión. Y después de esto entonces viene la revelación de la plenitud de la palabra revelada. Y él le proyecta: yo soy el alfa y la omega.
Entonces, solo recuerden entonces esto, estamos comparando con la recepción del pueblo de Israel, lo que Moisés escuchó y lo que escuchó el apóstol Pablo en la isla de Patmos. Cuando Moisés cuando él escuchó esta voz y cuando obedeció el sonido de la trompeta, de la palabra, también fue llevado a la plenitud de la revelación de la palabra, porque en Éxodo 19:20 dice, y descendió Jehová sobre el monte de Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió para hablar con Jehová. Nos entendemos de alguna manera que también Moisés tuvo una preparación similar para recibir la plenitud de la revelación de la palabra, como Dios se la expuso. Y luego en relación a Juan, dice que después de oír el sonido del shofar o de la trompeta, como Moisés, le fue dado saber de la existencia y de la plenitud de la palabra. Y regresando a Apocalipsis 1:10-11 dice, y yo fui en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Así que Juan no solamente oyó el sonido de la palabra, pero también recibió la revelación de la plenitud de la palabra. El Señor Jesucristo declara a Juan, yo soy Alfa y Omega, o el Alfa y el Omega. Yo soy todo lo que está en medio. Él es cada letra, cada palabra. Él es la plenitud de la expresión de Dios, porque eso significa la palabra verbo y logos. Él es la palabra. Y sabemos o entendemos de alguna manera que en griego es logos, y lo saben muchos creyentes, pero en el hebreo es la palabra davar. La palabra davar tiene que ver con la palabra que es un misterio de Dios. Entonces, pero bueno, regresando, entonces él recibe un mandamiento en relación a la palabra y en relación a lo que él está escuchando. Ok, entonces él se revela como Alfa y Omega. Hay muchas cosas que decir en relación a ello, la plenitud de la palabra. Por ejemplo, en el hebreo, es el alfa y la omega en el alfabeto hebreo equivaldría a Aleph y Tau, que es, y hasta donde yo sé, en la poesía hebrea se utiliza mucho para hacer acrósticos, y la misma palabra de Dios está organizada a través de acrósticos. Si ustedes ven Salmo 119, cada 8 versículos está, digámoslo así, gobernado por cada una de las letras del alfabeto hebreo, de Aleph a Tau. Entonces lo que significa es simplemente Aleph y Tau, o Alfa y Omega, es la plenitud de la palabra, ¿sí? La formación de toda la palabra que existe, de todos los idiomas. El Señor es el verbo, Él es la extensión y la revelación de esa palabra. Pero Él le da un mandamiento a Juan, el mismo verbo, y le dice en Apocalipsis 1:11, escribe en un libro lo que ves. Todo esto que vas a ver, todo esto que te va a ser revelado, no lo vas a guardar para ti mismo. Tienes que escribirlo en un libro. Así es que hay un mandamiento de parte de Dios sobre las revelaciones que nosotros recibimos para poder escribir y no lo perdamos. ¿Por qué razón Dios le está mandando o ordenando al apóstol que escriba en un libro las cosas que le va a revelar? Porque sencillamente la palabra de Dios es infinita, y nuestra mente finita no puede contener la potencia, la dimensión, la plenitud de lo que es su palabra. Entonces, la distribución de la revelación fue importante. Aunque la palabra le fue dada a Juan, realmente había un propósito, y el propósito de su destino fue para las 7 iglesias de Asia Menor, y finalmente después para el cuerpo completo de cristianos, de creyentes. Por ello era esencial que Juan registrara la revelación en un libro, preservando cada detalle con precisión y verdad. Tenemos una lección para nuestra vida. Obviamente, en todo lo que leemos en la Biblia hay una lección personal. Nosotros también debiéramos preservar la revelación que Dios nos da, la revelación que Dios da para nosotros. Y la pregunta es, ¿nos tomamos la molestia de escribir las cosas que Dios nos da cuando oramos? ¿Lo que escuchamos con nuestros oídos espirituales? Debería importarnos lo suficiente como para registrar las cosas que Dios nos da, en la forma como nos habla. ¿Por qué es tan fácil para los pájaros del diablo, que es la duda y la incredulidad, robarlos, arrebatarlos? Las semillas que Dios deja caer en nuestras mentes constantemente, y que el enemigo está listo para robarnos a través de la duda y de la incredulidad. Si el Verbo ordenó a Juan escribir lo que vio y oyó, seguramente debiéramos hacerlo nosotros también, a medida que agradecidamente atesoramos cada pensamiento que nos es inspirado, cada semilla
que Dios nos da y que siempre, si nosotros la guardamos, nos abrirá el camino para una mayor verdad. Muy bien, estamos de regreso. Muchas gracias por estar recibiendo esta palabra. Estamos viendo cómo recibió el apóstol Juan una mayor revelación de la palabra que ya tenía en el Verbo mismo, en nuestro Señor Jesucristo, y cómo tuvo que ser preparado para poderla recibir. Y estamos aprendiendo para nuestra propia vida que Dios utiliza el mismo principio para que nosotros podamos recibirla. No importa cuándo tengamos de la palabra, siempre habrá una oportunidad de recibir algo nuevo, porque Dios es infinito, nuestras mentes son finitas. Muy bien, entonces vimos que el Señor le mandó escribir la palabra en Apocalipsis 1:11. Apocalipsis 1:11 dice no solamente que la escribiera, sino que la enviara. Dice, y envíala a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Ahora encontramos aquí que él tuvo una responsabilidad, que era compartirla. El conocimiento de la palabra trae obligación y nos obliga. A Juan le fue ordenado escribir y luego le fue dada la responsabilidad de enviar el mensaje a su destino. Y saben, nosotros tenemos una encomienda igual, una encomienda semejante a esta. Escribir la revelación es importante, ¿saben por qué? Porque nos da una impresión más fuerte de ella. Cuando nosotros escribimos lo que el Señor nos dice, tenemos apuntes en la iglesia donde cuando escuchamos la palabra del Señor nos da la oportunidad de meditar, pero habrá una impresión sobre ella. Déjenme hacer una mención así rápida. Dios puso una gloria especial sobre la palabra escrita y Dios puso una gloria especial sobre la palabra oral, como lo vemos en el monte, por ejemplo en el monte Sinaí. De la misma forma, Dios dio la palabra oral y el pueblo escuchó la voz de Dios, y esto produjo un efecto tremendo. Y esta palabra oral viene acompañada con una gloria que en hebreo es kabod, la gloria kabod, y esa gloria tiene el poder de hacer una impresión en la mente, en el corazón, en el alma, lo profundo de cada persona. Y la gloria que acompaña la palabra en las tablas de piedra, esa gloria humilde. Entonces, cuando nosotros de alguna manera meditamos en ella, cuando escribimos, cuando la leemos con profundidad, tratando de entenderla, va a producir esa impresión y será una impresión eterna en nosotros. Es importante meditar en ella. A su vez, nos va a llevar a orar. Y es así como nosotros evitamos que su palabra se nos escurra de las manos. Va a permanecer. La única forma como la palabra va a permanecer es cuando nosotros la amamos, la abrazamos y esta gloria la imprime en nosotros. Después de haberla asimilado para nosotros mismos, podemos comunicarla entonces a otros. El mandamiento entonces fue: escríbela, que produzca en ti algo, que se grabe en tu corazón, en tu mente, y después entonces puedes enviarla, escribirla o en un momento dado predicarla. Entonces, después de esto, le es revelada a él entonces esta estatura. Cuando yo hablo de la estatura de la palabra ahorita, lo voy a definir así. Juan recibió la revelación de la plena estatura de la palabra en la persona del Cristo resucitado, como lo vio ahí, la forma como lo vio y lo describió a partir de sus pies, de su rostro, de su cabello, de sus ojos, de su boca, y a través de la forma como estaba vestido. Y él lo describe, y entonces en él, en esta revelación del Cristo resucitado, nosotros tenemos esa plenitud de la estatura de la palabra. Bien, es importante que tengamos la misma visión. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé una visión. Sin una revelación sobre la magnitud de la completa y la madura estatura de Jesucristo, porque además a la cual estamos llamados a crecer, fácilmente nos vamos a sentir contentos con lo que tenemos y conformarnos con menos de la provisión que Dios en su voluntad ha provisto para nosotros. ¿Y qué es lo que va a suceder? Dios ha dado lo suficiente para que nosotros podamos crecer y obtener esa estatura y esa plenitud. Pero sin esta revelación estaremos expuestos a casarnos con las diferentes teorías y doctrinas que nosotros mismos nos formamos, y
que hemos abrazado con nuestra experiencia personal. Y yo no digo que sea mala ni que esté mal. Lo que estoy diciendo es que en Dios siempre hay una experiencia nueva que obtener. Porque Dios siempre, cada día quiere darnos una nueva experiencia. Pero si nosotros solamente nos conformamos y nos cerramos a lo que hemos recibido, vamos a quedarnos con un espíritu dogmático y crítico, demandando que los demás solamente se detengan o que se sometan a lo que nosotros conocemos. Eso es todo, ¿no? Tenemos la tendencia a construir una muralla para defender la verdad que hemos recibido y pensamos que porque no sabemos algo no es verdad. Ese es un grande problema, ¿no? Y no podemos pensar que es Dios el que quiere que vayamos arriba y adelante con Jesús, y tenemos que reflexionar sobre ello, y tenemos que orar y pedir el discernimiento del Señor. Pero el orgullo espiritual nos hace edificar paredes. Detestamos admitir que alguien pueda tener algo más que nosotros. O sea, no hay ningún problema. A final de cuentas todos lo hemos aprendido. Esto que les estoy compartiendo yo lo he aprendido. O sea, Dios me lo reveló, no me lo reveló así directamente, yo lo he aprendido y doy gracias a Dios por los líderes que me han enseñado y por lo que Dios me ha revelado directamente a mí, y juntando y orando y haciendo mío parte de estos principios yo puedo compartirlos, pero todo lo he recibido, nada es mío. A final de cuentas no hay ningún problema con ello, ¿no? Uno tiene que tener la suficiente humildad. Siempre vamos a aprender. Hace mucho tiempo, un curso, y una persona llegó y nos enseñó a ese grupo de maestros, un grupo de maestros, y nos enseñó que todos, absolutamente todos los seres humanos tenemos un maestro y un alumno en el corazón. Nunca lo sabremos todo y siempre estaremos abiertos para aprender. Podemos aprender de cualquier persona. Y esta es una verdad, no lo sabemos todo. Sabemos aspectos, solo Dios lo sabe todo. Así que si tenemos la humildad para reconocer que necesitamos aprender, siempre vamos a estar recibiendo. Muy bien, entonces, regresando aquí, hay un problema cuando nosotros solamente nos quedamos estancados. El aburrimiento va a venir y se va a sentar. Y nuestra experiencia espiritual va a ser simplemente un método de tediosa repetición. Eso es todo. Pero esto no necesita suceder si hemos recibido la revelación de la estatura completa de la palabra, o las porciones que el Señor nos da continuamente. Entonces nuestras experiencias fundamentales son maravillosas, sí, pero no hay lugar para detenerse. Siempre habrá una urgencia en el corazón, un deseo de conocerlo a una mayor plenitud. Sí, tenemos hambre de Él, no tenemos por qué detenernos en este viaje terreno. No hay punto de saturación para un ser finito el descubrir el conocimiento de todo aquel que es completamente infinito. Simplemente entendamos esto, ¿no? Pero habiendo oído la voz de la palabra, Juan estaba a punto de ver la completa estatura del Verbo de Dios. Es decir, no escucharla, sino verla. Qué impresionante visión tuvo que haber tenido. Ustedes recuerdan aquel versículo en la palabra que dice que el pueblo sin visión perece. Necesitamos buscar, necesitamos ahondar. El Señor está ahí. ¿Cuántas veces está ahí? Nosotros no lo podemos ver, aunque Él está ahí dispuesto a revelarse a nosotros, porque estamos ciegos en un sentido, en unos sentidos, tenemos sordera, hemos muchas veces levantado murallas fuertes para no escuchar la voz de Dios. Y cuántas veces nosotros pecamos contra la palabra escrita y contra la palabra oral. ¿Cómo puedo pecar contra la palabra escrita? Cuando mis ojos están llenos de tinieblas, cuando no quiero verlo. ¿Cómo puedo pecar contra la palabra oral? Cuando pongo murallas a mis oídos para no escucharla. Simplemente. Muy bien, regresando a Apocalipsis 1:12, dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro. ¡Wow! Impresionante. Así que Juan se volvió para mirar a aquel que hablaba. Estaba en ese lugar desterrado por causa de su testimonio y de la palabra. Había sido alejado de sus amigos, de sus parientes, de sus hermanos, de sus comodidades terrenas. Y ahora él se vuelve otra vez para ver la estatura de Jesucristo. Digo se vuelve porque estoy en la palabra vuelve. Dice, y vuelto, sugiere que él fue ayudado para volverse. No podemos completamente volvernos a nosotros mismos o cambiar nuestro rumbo, pero el Señor nos atrae, nos cautiva. Él lo hace. Nuestra parte es cooperar y ceder a su solicitud. Así que el apóstol Pablo
supo el significado de volverse cuando escribió, bueno, no lo escribió él, pero está registrado una parte en el libro de Lucas 22, 31, 32, pero se habla de él, pues no lo escribió él, pero se habla de él. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, y aquí Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, la palabra vuelto confirma a tus hermanos. Así que la palabra vuelto, convertirse, significa volverse otra vez. En otras palabras, cuando tú hubieres vuelto otra vez, confirma, establece a tus hermanos. Cada nueva experiencia de conversión, de convertirse o de volverse, nos pone en posición para una mayor revelación del Señor. Es decir, que esto va a ser continuo. Ese es un principio en nuestra vida que debe ser diario, continuo, continuo. Así que la primera impresión de Juan, cuando él fue vuelto, así como si el Señor lo hubiera volteado para que viera, y lo que él ve es 7 candeleros. 7 candeleros de oro. Y yo voy a solamente mencionar esto, si el Señor nos permite, en otra clase podemos de alguna manera seguir andando sobre lo demás, solamente tocaré lo del candelero, porque el tiempo prácticamente se nos está terminando, que es en relación al candelero. 7 candeleros de oro. Un candelero es un portador de luz, proyectando la luz de la palabra, obviamente, iluminando con la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento de Jesucristo. Era de oro puro, y esto es representativo de la deidad. Eran 7, lo cual también nos indica de algo completo, porque el número 7 habla de un número de plenitud, algo completo. Así que significa que aquí estaba la plenitud de la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento de la palabra. Es un tema apasionante el candelero de oro. Pero este candelero de oro que se encontraba en el tabernáculo es una bella descripción de Cristo, la palabra viviente. Uno puede pensar en él, su diseño, cómo fue. Es una maravilla. En algún tiempo Dios me dio la oportunidad de poder compartir algo sobre este candelero y de verdad es simplemente asombroso. Muy bien. Entonces, pero regresando a lo que nosotros estamos, o a lo que nos concierne aquí, para muchos de nosotros, esta espléndida visión habría sido suficiente ya, pero no, Juan continuó volviéndose para recibir nueva revelación, hasta que ve más allá de los 7 candeleros. Juan continúa convirtiéndose, porque esto significa la palabra volverse. Entonces, escúchenme bien, y vuelto significa convertido. Ok, cada nueva visión, cada nueva revelación, cada nuevo conocimiento de la palabra de Dios tiene que hacerte que te vayas convirtiendo. Nosotros utilizamos la palabra, es que yo soy convertido, porque recibiste a Cristo en tu corazón. Bendito su nombre por eso. Gracias por la sangre de Jesucristo. Gracias por esa maravillosa salvación. Pero nosotros tenemos que ser convertidos continuamente por el poder de la palabra. Así que Él continúa convirtiéndose. En Apocalipsis 1:13 dice, en medio de los 7 candeleros, en medio uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con una cinta de oro. Así que, habiéndose vuelto lo suficiente, Juan advierte la presencia de uno que está parado en medio de los 7 candeleros. Y aquí entonces se proyecta, se manifiesta la estatura de la palabra revelada ante los ojos de Juan. Y él lo puede ver, ya no solo lo escucha, lo está viendo y queda sorprendido porque en absolutamente nada se parece a aquel Señor, aquel Jesús con el cual él caminó, del cual aprendió y del cual era su discípulo. Ahora Juan estaba listo para un nuevo ministerio que ha bendecido nuestras vidas, y cuando podemos nosotros ver la revelación del libro de Apocalipsis, es una maravilla, es una bendición. No tenemos con qué pagar al Señor la revelación que Dios dio a través de este siervo. Muy bien, gracias a Dios. No realmente terminé, pero sí podemos de alguna manera tener una visión clara de esto que Dios le dio al apóstol Juan. Entonces, meditemos, reflexionemos sobre ello y demos gracias a Dios por esta palabra que el Señor nos dio en esta tarde en especial, y que los oídos de ustedes sean tocados, no por esta voz de un ser humano lleno de fallas y de errores, sino por aquella voz interna, la voz del shofar, que pueda penetrar a través de los oídos de ustedes y pueda producir en ustedes la posición correcta para que tengan una nueva visión de Jesucristo resucitado. Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad. Gracias por esta palabra. Gracias por la palabra, Señor, que nos ha cautivado, al menos
a mí me ha cautivado. Cuando vienen las pruebas difíciles a mi vida, las dificultades, cuando tengo que pasar por la etapa de un Patmos, cuando he sido separado, Señor, de las cosas que amo en mi carne, cuando he sido separado de las personas que amo, Señor, tú has estado siempre ahí, Señor, para darme una nueva revelación del por qué suceden las cosas y darme el contentamiento, Señor, y la palabra de alabanza que pueda curar la murmuración y la queja cuando estoy pasando por una etapa de tribulación. Si hay alguna persona, Señor, que esté pasando por una etapa de desierto difícil, sea física, Señor, sea mental, sea emocional, Señor, yo te pido, Señor, que te manifiestes a ellos. Yo te pido que tú hables a ellos, que la voz de tu palabra pueda penetrar sus oídos, que ellos puedan saber que han sido llamados, Señor, con un propósito y que las cosas que están sucediendo en su vida en este momento, Señor, tienen una razón y un propósito. Padre Celestial, que no se aparten de tu palabra, que puedan permanecer, Señor, y sea cristianos fieles que han permanecido. Y aunque vengan más situaciones, Señor, y aunque el mundo, Señor, venga con más pruebas, con más tinieblas, cada uno de ellos pueda permanecer hasta el día de tu venida, firme, Señor, porque tú has de premiar la fidelidad y el amor de aquellos que aman tu palabra. Bendice al que sufre, bendice al que está enfermo, sánalo en el nombre de Jesucristo. Y te doy gracias por cada uno, Señor, de los que trabajan en la cabina, de cada uno de los que forman parte de este ministerio. Los bendigo en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.